Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esperamos unos minutos que entren algunos estudiantes más. Ok. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor, sí. ¿Cómo va a ser la metodología del parcial y con respecto al trabajo práctico de mañana? ¿Cómo va a ser y si es obligatorio? Porque nos generó esa duda en el grupo. Sí, el trabajo de mañana es obligatorio. Ajá. Bien. El parcial todavía no lo hice, pero voy a... Hicieron estimativamente 10 preguntas, más o menos, que no tengo cámara. No. No se la ve. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes, tal? no se la ¿Cómo ve. estás? Ahora se la veía recién. Ahí está. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El parcial, yo voy a, como he hecho otras veces, a mí, bueno, voy a hacer por lo menos 10 preguntas, algunas de ensayo, como le llama el sistema, y otras de verdadero o falso, multiple choice, que son las que menos me gustan. ¿Le puedo pedir algo? O sea, en representación igual de mis compañeras, porque lo estuvimos charlando. Si puede ser que el examen no sea secuencial, que no se cierre la pregunta al momento de contestar o no contestar. Más que nada porque lo genera un nerviosismo aún mayor, porque uno se contesta una mal, no podés retroceder, no podés cambiar la respuesta. Y bueno, sí. eso. Ok, como no, lo tengo en cuenta. Sí, cómo Gracias. no. Gracias. No, por favor. Por ahí lo no secuencial es más para un trabajo práctico, ¿no? Pero para que es todo verdadero, falso o multiple choice. Esta primera parte es muy, le llamamos, o yo le llamo, la parte dogmática, clasificación de las obligaciones. Todo un choclazo. Efectos de las obligaciones, todo un tema re importante que siempre lo pregunto, todo pago, mora, el tema de que, bueno, nada, la bolilla de causa-fuente, hay mucho contenido, tengo el programa por ahí, hay mucho contenido, por ahí vamos a ver algún caso que me dé a mí la pauta, que puedan ver varias cosas al mismo tiempo, resolviendo un caso, y que sean categorías que ustedes conocen, ¿no? Algún contrato o algún hecho ilícito, que, digamos, no, en realidad estaba pensando en que, digamos, lo de responsabilidad que se dio en esta primera parte, que fue lo que dio el doctor Ambos, le pedí al doctor que lo diera con efectos de las obligaciones, ¿no? Porque ahí empieza el 730 un poco la piedra angular de la responsabilidad civil también. Otros colegas lo ven en inejecución, que es pertinente también, ¿no? Pero bueno, vamos a... que no tengo mucha convocatoria hoy, 26 somos. Están con parciales muchos de los compañeros. Ok. Perdón, Oye, yo tengo una pregunta. Bueno, Vanessa, pregunta tranquila, no pasa nada. No, mañana tenemos plenaria con el doctor Rodríguez Arauco sobre obligaciones dinerarias, pero no tenemos horario, por lo menos yo no estoy informada del horario. ¿Usted lo sabe? No, pero yo a ver, se lo pregunto ya. Gracias. No, por favor. Muchas gracias, doctora, por haberme respondido del examen. No, con mucho gusto, por favor. Profe, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta para hacerle respecto del parcial. Sí. Yo sé que, digamos, en el campus fueron subiendo algunos artículos, textos de distintos autores, y en una de las primeras clases le había comentado si el libro se me fue el nombre ahora, es un libro se me fue el nombre, de López Mesa, ahí está.
si era útil para estudiar y me había dicho que sí. Lo que yo le quería preguntar es si al momento de resolver el parcial, digamos, indicar más o menos de qué autor estuvimos estudiando, en el caso de desarrollar algún concepto está bien, o les A ver, gustaría vos que decís solamente citar el citemos lo autor. que... Citar el Claro, autor. porque como ustedes también nos dieron otros textos, quería saber si citando el autor estaba bien o nos ajustamos Está solamente a lo que bien. ustedes nos dieron. Ah, bueno. No, está bien. ¿A qué hora es tu plenaria de mañana? Perdón, la No, interrumpí. no, pero quiero hacer todo al mismo tiempo. Está bien citar, voy a decir que de acuerdo al doctor López Mesa, el criterio es que tal cosa, bla, bla, bla. Bien, Bien. pero que no te pase como una colega cuando éramos estudiantes, que hoy es profesora de otra materia, que le preguntaron no sé qué dijo, bueno, qué sé yo, no sé si estaba bien o mal. No debería estar mal, pues señorita, ¿de dónde sacó eso que está diciendo? Y esta se quedó y dijo, era un libro verde. No. Anécdota del libro verde. Claro, así no Nada, será, pero bueno. digo, Gracias. con tal de que no digas el libro gris. Bueno, hoy vamos a ver prescripción. Yo les reconozco y les cuento que a mí esto, nada. Me dice Rodríguez Arauco 16:52. Pará. Debe ser 16:45, que es justo Sí, también el horario del TP. Pero sí. bueno. ¿El trabajo no era 6:30? No. El práctico es Sí. 16:45. En el horario de nuestras clases. Ah, bien, bien. Gracias. Para que le escribo a Rodríguez Araujo que a esa hora tienen el trabajo práctico. Es decir, si la puede dar 6:30. Hola. El práctico termina a las 5:15. O sea que después de 5:30 ya pueden arrancar y con la clase de Rodríguez Araujo. Dice que sí, que no hay problema. Decime a qué hora decime hora. Luli, ¿me ayuda? Se me fue porque me llamaron por teléfono justo. Pero está la reunión. Bien, 17:30. ¿Habrá que generar otro Zoom? Hay que generar otro Zoom, ¿no? Calculo que sí, pero eso lo va a tener que hablar con Sí, no los me chicos del tengo centro. que olvidar.
Y avisar por el grupo por ahí también. Sí, sí. Entonces queda a las 16:30 el trabajo y la No, plenaria queda 45. 16:45 16:35 el plenaria. trabajo práctico, que dura media hora, es hasta Bien. las 17:15, y Y 17:30 la plenaria. Bien. la clase de dineraria es con Rodríguez Araujo. Bien. Bárbaro. Acá en el chat preguntan si el trabajo práctico es múltiple choice. Sí, en algunos sí, multiple choice y otros verdadero o falso. Gracias. 17:30 la clase de Rodríguez Araujo. Bien, buenísimo. Menos mal que se dieron cuenta, sí. Nada, digo que, bueno, esta segunda etapa estamos mejor con las plataformas y todo. Pero yo no dejo de ponerme nerviosa cuando tengo que dar clase, como no sé, como que, no te digo como si tuviera que dar examen, pero casi. Y con estos temas como tan importantes a veces digo, ay, que me faltan decir cosas y bueno. Esto me pasa con prescripción. Yo hace un par de años me compré este tratado de la prescripción liberatoria de López Herrera, que está con el código viejo, pero después yo tengo, entra de la 1 las bolillas que me entran en el parcial, de la 1 a la 17 inclusive. A ver, bueno, le voy a contestar un poquito las preguntas. ¿Dónde está el chat acá? El práctico es multiple choice y verdadero o falso. ¿Qué unidades entran? De la 1 a la 17. Los presupuestos de la responsabilidad de la unidad 20 ingresan entonces en el parcial, digamos, no con la extensión que está en la unidad 20, pero sí como más o menos como le dio la clase el doctor Ambos, que les hizo un paneo general de responsabilidad civil y los 4 presupuestos. Eso sí entra, no la bolilla 20 como están en la segunda parte del programa, pero los presupuestos de la responsabilidad entran, las causas fuentes de la responsabilidad entran. ¿Hasta dónde unidad entra en el trabajo práctico? Idem, lo mismo contenido de la 1 a la 17. Sigo, bueno, prescripción es una institución muy importante del derecho civil, del derecho privado, también aplicable al derecho público. Voy a hacer después alguna mención si me acuerdo de eso, porque el fundamento de la prescripción está dado por la seguridad jurídica, que involucra la paz social, las certezas de las relaciones jurídicas, tratando de aventar toda duda y, a ver, sinónimos, o incertidumbre respecto de las relaciones jurídicas. La prescripción es uno de los temas, en una de las notas, cuando Vélez Sarsfield trata el tema y habla, ahora se me chispoteó el artículo de Vélez Sarsfield, pero no en las notas, después se los mando, os lo comento. En una de las notas de Vélez Sarsfield sobre la prescripción, dice que es una de las instituciones más importantes del derecho por su fundamento de orden público, en el sentido, a ver, bueno, ahora lo vamos, en el sentido que tiene una clara proyección pública o social más allá del interés particular de las partes. La prescripción es uno de los temas en que juega el tiempo en el derecho. Otros, por ejemplo, que han visto ya el tema de la mora. Cuando el plazo, por ejemplo, es esencial, el incumplimiento en el tiempo previsto es un incumplimiento definitivo. El tiempo tiene muchísima gravitación. Bueno, acá López Herrera hace una introducción filosófica, que el tiempo es una de las dos ejes, de las dos variables de los ejes cartesianos, que todo acontecer vital sucede en dimensiones de tiempo y en espacio. El tiempo
puede ser el tiempo, dice, el tiempo cronológico, físico, y el derecho lo toma, digamos, López Herrera dice, lo toma como un hecho jurídico, como el transcurso del tiempo, y digamos, lo ilumina de juridicidad, asignándole determinadas funciones y efectos jurídicos. El tiempo jurídico es como transcurso del tiempo y como hecho jurídico. El tiempo juega, yo les leo, digamos, en las aplicaciones en general, el tiempo como mecanismo de distribución de riesgos. Acá habla de la famosa perpetuatio obligatione, que es el efecto de la mora sobre el deudor, que le hace cargar, a partir de que está en mora, tiene que cargar con todos los riesgos de la cosa por estar en mora. El tiempo como elemento de modificación de capacidad de las personas, el tema de la minoridad. El tiempo como límite de la autonomía de la voluntad y de los derechos reales. Por ejemplo, cuando se prohíben contratos de locación que duren más de 10 años, esto debe haber cambiado. O, por ejemplo, el tiempo en el derecho de familia y en el derecho sucesorio es determinante para la filiación, para las presunciones, que los hijos habidos durante la vigencia de un matrimonio se presumen que son de ese matrimonio, por ejemplo. El tiempo y la vigencia de la ley, todo lo que es el universo de la aplicación temporal de la ley, el concepto de irretroactividad de la ley, el concepto de derechos adquiridos. El derecho puede cambiar, lo que no puede cambiar son los derechos que se hayan adquirido al amparo de determinada norma. El tiempo como elemento de adquisición o extinción de derechos. Y acá estamos entrando en tema. Que quede desde el punto de vista, acá yo anoté como cartel, puse, en la prescripción hay insatisfacción del acreedor. El acreedor no va a cobrar. No va a cobrar. Y el deudor se va a liberar. Va a estar liberado porque este acreedor, por el plazo que la ley marca, no activó el cobro de su crédito. Y se ensayan diferentes fundamentaciones. Presunción de pago, dijo alguien, presunción de renuncia por parte del acreedor, presunción de abandono por parte del acreedor. Son varias como fundamentos, digamos, o presunciones que la ley tiene para decir que la acción para reclamar este derecho ha prescripto. La acción o el derecho. La mayoría de la doctrina, decididamente, y más hoy en el Código Civil y Comercial, por cómo está redactado, decididamente la prescripción aniquila el derecho, no la acción. ¿Por qué digo esto? Porque se elimina la categoría de obligaciones naturales. El pago, lo único que quedó en el 728, ¿no era ese? En el 728, que 728 y 23 y 2538, al haber desaparecido, no subsiste como en el sistema de Vélez, la obligación prescripta no subsiste como natural. No hay ya ninguna obligación. El derecho y los derechos que surgían de esa relación jurídica obligacional han prescripto. Ya no están y no subsiste nada, no quedó nada. Lo único que la ley dice, el pago hecho de una obligación de tipo moral, como es que dice, el pago de una obligación moral es irrepetible. Y no podemos decir lo que decíamos antes, que el pago de la obligación natural era irrepetible porque tenía causa, que era la obligación natural. Ahora ya no podemos decir esto. Pero digamos como una manifestación de la moralidad o de la ética, la ley dice que si se paga una obligación de tipo moral, no es repetible. Desde el punto de vista también de la metodología, acá hay un gran debate interesante porque el Código Civil, igual que el Código de Vélez, igual que el Código Civil francés, trataba a la prescripción adquisitiva y a la prescripción liberatoria en forma conjunta. Las trata en forma conjunta. Tan es así que el Código dice disposiciones comunes a la prescripción adquisitiva y liberatoria, y el Código de Vélez decía disposiciones comunes a los derechos reales y a los derechos personales. Lo que pasa que sí, hay diferencias. La prescripción liberatoria
que López Herrera prefiere llamar extintiva. ¿Por qué? Prefiere llamar extintiva porque la prescripción no solamente afecta a los derechos personales, a las obligaciones, sino que hay otros derechos que no son derechos personales que se extinguen también por el no uso, se extingue por prescripción. El derecho de usufructo, por ejemplo, que es un derecho real de obtener los frutos y el uso y goce de la cosa, cuando el dominio queda en la nuda propiedad en cabeza de otro. Ese derecho de usufructo, si no se usa, prescribe, y es un derecho real, no es una obligación. Otro que prescribe es la servidumbre de paso, que le llaman continua y aparente. La servidumbre de paso es cuando un predio está encerrado y no tiene salida a lo que llamaba antes camino real, no tiene salida a una vía pública, es forzoso establecer una servidumbre de paso. Pero si no se usa, prescribe también el derecho a tener esa servidumbre de paso. También prescribe, y no es una obligación, la acción de nulidad de los actos jurídicos. Entonces, por eso dice, esto va más allá, la prescripción liberatoria, le llamamos extintiva porque no solamente afecta a los derechos personales, sino también afecta, por ejemplo, a los derechos reales, en estos dos casos puntuales. Por eso prefiere llamarla prescripción extintiva, y algunos dicen que tendría que haber estado en la parte general. Con todo, es Lafaille el que habla de... se critica, dice, no, las tendrían parte de la doctrina y algunos códigos del derecho comparado, deberían haber tratado en forma separada la prescripción liberatoria y la adquisitiva, porque en la adquisitiva o usucapión, que es la adquisición del derecho real de dominio por la posesión pacífica, continua, hoy resumen dos el código, ostensible y continua. Antes decían pública, continuada, etc., y otros, no viciosa, etc. Entonces, un modo de adquirir el poseedor, el poseedor, hay dos tipos de prescripción larga de 20 años, prescripción corta de 10 años. El poseedor, manteniendo esa posición continua y ostensible, que se parece a pública, pero tiene un matiz, puede el día de mañana presentarse al juez y pedirle que lo invista de la calidad de titular de dominio, que lo invista de la calidad de propietario. Porque él hizo una actividad. Acá es donde vienen los paralelos cruzados con la liberatoria. En la prescripción adquisitiva, el poseedor trabaja, posee, pone cercos, planta especies, pone un pilar de luz, hace una construcción, trae mejoras, trabaja, y sobre todo lo que la ley, es muy exigente la ley en la prueba del acto posesorio, porque va a despojar del dominio a uno y se lo va a dar a otro. La prueba y siempre se pide corpus, materialidad sobre la cosa, actos posesorios, que solamente puede hacer un propietario, y que se comporta como propietario no reconociendo en nadie más tal calidad, una especie de soberanía, que la soberanía no reconocer nadie. Esta es mi casa y me comporto como dueño. Y en ese animus está el corpus, estos actos materiales sobre la cosa, y el animus. El animus, por ejemplo, dice el tema del pago de los impuestos y tributos que graven a la cosa. Es animus, que solo no hace nada el pago de impuestos, porque cualquiera puede pagar los impuestos, pero eso no lo hace, con eso solo no va a lograr ganar, digamos, el juicio. Entonces, en la prescripción adquisitiva tenemos un poseedor activo y el dueño que ni se entera de nada.
el dueño no se entera, y si se entera no hace nada, nada útil para interrumpir esa posesión, para decir, mandar una carta documento, demandarlo por reivindicación, por ejemplo, o por alguna otra acción real. O sea, y a la inversa, en la prescripción extintiva o liberatoria, hay inactividad del acreedor, que va a redundar en su perjuicio, y el deudor, por otro lado, que está expectante a que se cumpla el plazo de prescripción para invocarla si lo demandan, o si prefiere solicitarla por una vía de acción declarativa de certeza. Acá, como ven, dice, hay paralelos, porque se trata de que acá el propietario que perdió su propiedad estuvo inactivo y el otro estuvo activo, y eso llevó a una transferencia de dominio a favor del poseedor. Si probó todo, etcétera, etcétera. En ambos casos va a ser el juez, la justicia, la que determine que hubo prescripción o no hubo prescripción. Para modificar el estado, para modificar la situación dominial de esa propiedad, no, yo hace 30 años que estoy acá, pero bueno, ¿alguna vez hiciste el juicio? No, bueno, entonces nadie se entera. Esto sigue figurando en el registro de la propiedad a nombre del verdadero titular. De la misma manera con la prescripción liberatoria, acá hay un acreedor que puede, y esto es muy importante, el acreedor puede accionar pero no acciona. Y el deudor no cumple, digamos. El deudor no cumple. Y entonces hay este paralelo entre pérdida y adquisición de derechos y obligaciones que juegan diferentes porque son dos instituciones diferentes, pero que tienen el tema del paso del tiempo y de la inactividad y de uno y la actividad del otro. Eso es lo que... Y las dos, digamos, y las dos son de orden público, porque se trata de llevar certeza y como decía Lafaille, una deseable correspondencia de la realidad, que la realidad tiene que adecuarse a la juridicidad. Si alguien se comporta como dueño, paga los impuestos, edifica, planta, construye, pone perimetral, etcétera, etcétera, es justo y es de acuerdo a derecho que sea el propietario. De otra manera, es importante para las relaciones, para el orden público, que las obligaciones tengan un punto, no son como los derechos reales con vocación de perpetuidad. Las obligaciones son eminentemente temporales, están destinadas por cumplimiento voluntario o cumplimiento forzoso. Y si no, se extinguen por todos los medios de extinción. Ahí hay una se cayó el Código Civil. Hay una resistencia a incluirlo como medio de extinción de las obligaciones. Un poco por lo que dije recién, porque es más amplio. Pero Vélez Arfiel, cuando enumeraba en el 724 del Código Civil de Vélez, enumeraba los medios de extinción, en la nota ponía que en la nota ponía el plazo resolutorio, la anulación de los actos jurídicos y la prescripción. Pero no había acuerdo, o sea, no están incluidos como medios de extinción. Desde luego, la prescripción liberatoria va a ser un medio no satisfactivo del interés del acreedor. Va a haber extinción sin satisfacción del interés del acreedor. En estas disposiciones comunes, Profe, sí, dime. disculpe, le quería hacer una pregunta. En la adquisitiva creo recordar alguna vez que escuché, corríjame si no es así, que una de las fundamentaciones para la adquisitiva era que el bien no estuviera fuera del comercio. ¿Puede ser? No, porque si está fuera del... A ver, ¿cómo fuera? No está fuera del comercio. Fuera del comercio están los bienes públicos del Estado, ¿no? O algún bien o grupo de bienes particulares que la ley por algún motivo los saca del comercio. Claro, creo recordar que era eso, que para que el bien, ese inmueble estuviera activo en el comercio.
Esa era una de las fundamentales. Creo recordar, por eso le digo, corríjame si no es así, Mirá, así no lo... no, sería interesante, lo puedo buscar, o si vos te acordás bien, porque a veces a uno le queda una frase así. Creo que por ahí, si ese propietario que no se ocupa de su propiedad, pero no por eso la va a perder, ¿eh? Yo puedo tener un lote en Ushuaia, yo puedo tener al cual no voy a ir nunca, y no por eso lo pierdo, ¿eh? El derecho real de dominio no se pierde por el no uso. El hecho que yo no utilice mi propiedad no quiere decir que no sea mía. Yo puedo tener, ¿se entiende? Lo que pasa es que por ahí tiene un fundamento económico, digamos, que ese bien que estaba ahí, ¿por qué dije esto? Que ese bien que estaba ahí tirado, que no producía nada, que estaba lleno de deuda, estaba prácticamente inutilizado para cualquier beneficio de cualquiera, y cuando viene una persona que le paga los impuestos, construye, se comporta como dueño, hace actos posesorios, es una manera de incorporar ese bien al comercio. Fíjate, en todo caso, me dejas porque hay casos en que se puede prescribir contra el Estado. No sé, pero lo puedo ver un poco, pero yo creo que es cuando son razones de índole de circulación de los bienes y de incorporar, está bien lo que decís en algún punto, de incorporar que bienes que estaban abandonados ahí, bueno, ahora se convierten en bienes fructíferos porque generan algo y porque alguien vive ahí y cumple determinada función. Yo quería, por ejemplo, en el libro sexto del Código Civil y Comercial, en disposiciones comunes, trata del carácter imperativo porque es de orden público, es de imperativo, etc., y trata de carácter imperativo de los sujetos, de la renuncia, de los efectos, de los supuestos de suspensión, interrupción, de la dispensa, etcétera, etcétera, comunes a prescripción liberatoria adquisitiva. Pero después, dice en uno de esos artículos que la prescripción adquisitiva la va a tratar en el artículo 1897 en la parte de derechos reales de adquisición del dominio por usucapión o por prescripción adquisitiva. O sea, tiene un tronco común, pero la prescripción adquisitiva la va a tratar en un capítulo especial de derechos reales. Y en el 1897 define a la prescripción adquisitiva, la define, pero la liberatoria no está definida, que Vélez sí la definía. Es un medio de liberarse o de adquirir derechos reales y personales por solo transcurso del tiempo, fijado por la ley. Con lo cual nos quedábamos un poquito raros. ¿Por qué? No se pueden adquirir derechos personales por paso del tiempo, en una lectura finita así del artículo de Vélez. Y hoy, 1897. En el 1897 sí define lo que es la prescripción adquisitiva. Está en posesión y tenencia. La prescripción adquisitiva es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre esa. Un derecho real. Nosotros ponemos siempre de ejemplo el dominio. Mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. En cambio, no define prescripción liberatoria, que nada, puedo buscar varias definiciones. Las definiciones, digamos, están tironeando esto de que sea una extinción del derecho o una extinción de la acción. Por el paso del tiempo, pero es paso del tiempo, en los plazos que la ley fija, e inactividad. No es solamente paso del tiempo, es paso del tiempo, inactividad. Como
López Herrera le llama presupuestos, y después vienen más los elementos o requisitos. Algunos hablan el fundamento, que yo les decía, por ejemplo, algunos dicen que es una sanción por la negligencia. Después creo que es Sacharí. Una presunción de pago, y finalmente las razones de orden público o necesidad social. Y dice Savigny, el instituto de la prescripción tiende, en su finalidad, a lograr un equilibrio entre seguridad y justicia. Justicia para aquellas víctimas de un daño que debe ser resarcido, y seguridad para evitar que en la afanosa búsqueda del resarcimiento se vulneren los derechos del acreedor, extendiéndose sus obligaciones in eternum. No, pero eso no era Savigny, era un fallo. Lo que pasa es que arriba decía Savigny. Este es un fallo donde dice que el fundamento, el instituto de la prescripción, tiene por finalidad un equilibrio entre seguridad y justicia. Razones... Planiol dice que no es la presunción de liberación o presunción de pago. Dice, el acreedor dice así, que si fuese ese el fundamento, el acreedor debería contar con medios probatorios que no tiene para destruir la presunción, como ser el juramento. Además puede confesar, acá hay otra cosa. Es una de las, que digo, el tema del tiempo, el tiempo que no respeta, un minutito, la seguridad que trae el instituto de la prescripción, la finalidad reside en la conveniencia de concluir situaciones inestables y dar seguridad y firmeza a los derechos, aclarando la situación de los patrimonios ante el abandono y la inacción del titular, que la acción del titular hace presumir. Esto es Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo leo de vuelta. La finalidad de la prescripción reside en la conveniencia general de concluir situaciones inestables y dar seguridad y firmeza a los derechos, aclarando la situación de los patrimonios ante el abandono que la inacción del titular hace presumir. Acá esto es de la Corte Suprema de la Nación. Si no hubiera, en el derecho romano antiguo, las acciones eran perpetuas. Recién con Justiniano se pone un límite de 30 años. Pero había otras acciones que las que daba el pretor que sí tenían algo parecido a la prescripción. Finalmente, la primera que se regula es la prescripción adquisitiva y luego la liberatoria. Y prescripción, viene praescriptio, era porque era lo que era previo, era lo que venía antes de las fórmulas en el procedimiento, como estaba regulado en el sistema romano con fórmulas, etc. Antes de las fórmulas para hacer una demanda, para esto, para lo otro, antes, previo a eso, estaba el tema de que si la acción era exigible, si la acción no estaba prescripta. Por eso, praescriptio, escrito antes, previo. A ver, de Gasperi, ¿qué cabe inferir de la inacción del acreedor que deja transcurrir años enteros después del vencimiento de la obligación sin reclamar lo que se le debe? Han desaparecido el deudor, la viuda, hija, solo quedan los nietos, ajenos a la obligación de su abuelo, sobre los cuales pende desde aquella deuda, acrecida por el monto de intereses. Sin embargo, de ser inverosímil que el titular del crédito haya dejado transcurrir tanto tiempo sin promover su acción, si su crédito no se hubiera extinguido por el pago, por la compensación, acá apunta a la presunción de pago. Pero yo tomo esto diciendo, los papeles, la documentación se puede haber perdido después de pasado tantos años. Puede haber fallecido las personas, la documentación no está, si se pagó, se destruyó.
entonces tampoco el acreedor, el acreedor tiene cómo probar su crédito, cómo demandar. Y el deudor no tiene tampoco, si tuviera un recibo, para decir pagué en forma documentada o mi padre pagó. No es injusto que un acreedor que se desentiende de su crédito durante un tiempo que la ley estima prudencial no cobre su crédito. No, no es injusto. Lo injusto es la incertidumbre y la falta de certeza en las relaciones. Por razones económicas, un poco lo que me preguntó el tema de los efectos. Yo cuando me preguntaron lo de ponerlo en el comercio, me fui por el lado de que económicamente no es rentable lo que se llama en economía capacidad ociosa, cosas que no se usan, una fábrica cerrada, un campo que no produce, un barco que no sale a pescar, eso es carísimo en términos económicos, y jurídicamente, digamos, es relevante, porque el derecho también debe favorecer la circulación de los bienes, el intercambio, para aumentar la riqueza personal y del país en forma general. Bueno. El carácter, siendo como consecuencia, que es de orden público, un segundito que voy a agarrar un clip para esto. Siendo de orden público, es imperativo, siempre se dice qué quiere decir. ¿Qué quiere decir que algo es de orden público? Bueno, donde hay orden público se termina la autonomía de la voluntad. Y ella va a ser un lugar común decir, como da atento, que la prescripción es institución de orden público, nada de lo que diga el Código Civil y Comercial sobre prescripción puede ser modificado por las partes. Punto. No es materia disponible, que la responsabilidad civil tiene un plazo de prescripción de 3 años, que la responsabilidad contrato de transporte tiene 1 año de prescripción, que la acción y otros plazos u otras situaciones. No es materia disponible, yo no puedo agregar una causal de suspensión de la prescripción no prevista por la ley, ni agregar una que no esté, ni sacar una que esté prevista. No se puede esto, y en la prohibición de la renuncia futura está esto. ¿Puede el deudor renunciar a invocar la prescripción? Sí, puede. ¿No? Bien, no invoca la prescripción y paga. ¿Pero puede renunciar a prescribir para el futuro? No, porque eso es una trampa que se va a poner en un contrato para hacer prácticamente imprescriptible una obligación. Lo mismo, igual prohibición está en la parte de caducidad. Cuando, bueno, caducidad debe estar de 25-66 en adelante. Cuando en caducidad, vamos a leerlo, 25-66. En caducidad dice, no es válido poner un plazo de caducidad que sea de muy difícil cumplimiento. Digo, ¿cómo es esto? 2568. Es nula la cláusula que establece un plazo de caducidad que hace excesivamente difícil a una de las partes del cumplimiento del acto requerido para el mantenimiento del derecho, que implica un fraude a las disposiciones legales relativas a la prescripción. Esto tiene vinculación con el orden público, porque por ahí poniendo un plazo de caducidad muy exiguo, o como dice, un plazo que hace excesivamente difícil a una de las partes el cumplimiento del acto requerido. Ponerle eso es querer escapar fraudulentamente a la aplicación del instituto de la prescripción.
Entonces sigo. Como es imperativo, es de orden público, los sujetos le alcanza a todos, a personas físicas y jurídicas, de derecho público y de derecho privado. Y, esto lo decía Vélez, y hoy el Código Civil y Comercial agrega que también surte efectos respecto de terceros interesados, que puede ser clásicamente por el acreedor del deudor o el fiador del deudor. Y todos esos sujetos la van a, no solamente el deudor, sino estos otros terceros, un acreedor subrogante o un fiador, también lo va a poder invocar. Y dice, los acreedores y cualquier interesado puede oponer la prescripción aunque el obligado o propietario no la invoque. Esto es un caso, un supuesto típico de un derecho que se puede ejercer por vía de subrogación. Mi deudor, para provocar o agravar su insolvencia, no opone la prescripción de una deuda muy importante que debe. Entonces va a salir de su patrimonio todo un montón de plata para pagar eso, en perjuicio mío, que a mí también me debe. De manera tal que el acreedor se subroga en los derechos de este deudor remiso, que tiene relación de causalidad con su insolvencia, y le opone la prescripción al acreedor. Acá. Deuda del causante. Si prescribió o no se tiene como comprobar el pago. ¿Los herederos quedan liberados? ¿Se presumiría el pago? No. No. Es más, los herederos pueden decir, pueden oponer la prescripción. Puede poner la prescripción los herederos. Claro. Presunción de pago es un fundamento, es una idea. Que lo hayan pagado. Los herederos no lo saben. Los herederos no lo saben, pero si los demandan y de la documentación surge que esa obligación está prescripta, los herederos la pueden oponer. A cuento de esto venía lo de la renuncia de la prescripción. ¿Se puede renunciar la prescripción? Yo puedo, y ahora se vincula con un tema que vamos a hablar, yo puedo decidir, la ley me da esta posibilidad, ¿no? De que por el transcurso del tiempo se oponga la prescripción y el acreedor no cobre. Entonces, pero yo, por una cuestión ética, la voy a pagar, aunque el acreedor no me pueda demandar, yo por una cuestión ética la voy a pagar. Y eso el juez no, por eso el juez no puede oponer de oficio la prescripción. Esa es una decisión que me cabe a mí, si quiero renunciar a la prescripción que gané y pagar. Porque de alguna manera esto involucra también el interés del acreedor. El acreedor me demandó y todo, y yo, porque soy una persona que honra sus deudas, a pesar de que está prescripto, se lo voy a pagar. Y a contrario sensu, si se quiere, es López Herrera el que dice, es tan fuerte el fundamento de orden público de la prescripción, que acá, a diferencia de lo que pasa con la prescripción adquisitiva corta, no se requiere ni justo título ni buena fe. El deudor sabe que debe y sabe que no va a pagar. No interesa la buena fe o mala fe del deudor. No me importa que el deudor sabe que tiene que pagar, pero eso no obsta ni impide que se invoque la prescripción liberatoria, porque es tan fuerte, va más allá del interés particular nuestro de deudor y acreedor, es tan fuerte la noción de orden público que puede bien que el deudor quiera pagar. Y entonces el juez no puede, por eso mismo, el juez, si bien es todo orden público, pero el juez no puede suplir, además, el juez tiene que suplir la actividad, no puede suplir la inactividad de las partes. El juez va a decretar la prescripción si alguien la invoca.
Si alguien hizo una demanda contra fulano y dice que fulano le debe tanto, el juez tiene que sustanciar el juicio. Pero si el otro, cuando contesta la demanda, si es un juicio ordinario, o si es un ejecutivo cuando pone excepciones, o si es un tercero que comparece espontáneamente en el expediente y en su primer presentación no pone la prescripción, el juez la debe sustanciar y la va a resolver en sentencia definitiva, porque puede haber, en el curso de la prescripción, pueden presentarse circunstancias de suspensión o de interrupción. O alguien que se presente y diga, el deudor me mandó robar toda la documentación. ¿El deudor o un tercero puede ser también que hace maniobras dolosas? Hoy Vélez decía maniobras dolosas del deudor. Hoy dice maniobras dolosas a secas. O sea que puede ser las vías de hecho, las maniobras de un tercero también. Que mandas al tercero a que le quemes los archivos con documentación del deudor. O que lo prive de su libertad. Es un capítulo específico de la desaparición forzada de personas que también López Herrera lo está tratando acá en el tratado. Muy interesante. Entonces, Vélez, concepto, tratamiento conjunto, sujetos. Con todo, hay acciones, perdón, quiero ver la inacción, susceptible de prescripción. Como requisitos el transcurso del tiempo, la inactividad del acreedor, que sean derechos prescriptibles, que tenga realmente posibilidad de actuar el acreedor, que eso se vincula con la exigibilidad que ahora vamos a ver. Y caracteres ya de origen legal, de orden público, no puede ser declarado de oficio, es de interpretación restrictiva, extingue el derecho. Es de interpretación restrictiva en el sentido que se va a estar por la subsistencia del derecho. No es contradictorio decir que la regla es la prescriptibilidad, la excepción es la imprescriptibilidad, y la norma de interpretación es por la subsistencia de la situación, derecho u obligación. Es por la subsistencia, porque en definitiva, si era un contrato, por lo general, si era un contrato, la gente quiso hacer el contrato, no hacerlo. Y si era una responsabilidad civil, digamos, vamos a abogar por la subsistencia de la acción de reparación. Entonces, o si era una acción de, bueno, sería alguna otra acción conjunta. Pero lo que doy, la prescripción es la regla, la imprescriptibilidad es la excepción. Pero a su vez la interpretación es a favor de la subsistencia del derecho o acción que se trate, y concretamente los fallos y que trae López Herrera hablan, por ejemplo, concretamente cuando está discutido si es un plazo de 2 años o de 3. Si hay esa duda, nos vamos al plazo más largo. Esos son los supuestos que presenta de interpretación a favor de la subsistencia de la acción, pero de interpretación restrictiva. La regla es la prescriptibilidad. Vélez Arfiel tenía un artículo de acciones imprescriptibles, el 4019. Hoy ese artículo no tiene la misma sistemática, tiene diversos supuestos de imprescriptibilidad a lo largo del código. A ver, ¿qué era esto? La acción de pedir la nulidad absoluta del acto jurídico. La famosa acción de nulidad absoluta del acto jurídico, 387. La acción de inoponibilidad, la acción de filiación, todas las acciones de Estado, de reclamación de Estado, que es el emplazamiento familiar de una persona. Acá obviamente está involucrado derechos personalísimos, a tener una filiación correcta, de acuerdo a derecho, eso es imprescriptible.
La división de condominio, cuando el derecho real de condominio es aquel en que varias personas son propietarias de partes ideales e indivisas de una misma cosa, y la acción de división o partición de ese condominio, Vélez decía, como decimos hasta en una frase mundanal, las cosas a medias son para problemas, hasta la carpa de la playa, que la vamos a ver en foto nada más, pero hasta la carpa de la playa, no que los chicos, que esto, que lo otro, que pusiste la tablita, que pusiste el mate, todas las cosas a medias son para problemas. Entonces Vélez decía, la acción para dividir y partir el condominio es imprescriptible, mientras dure la indivisión la puede pedir cualquiera. Ese es el motivo. De la misma forma, entonces está la acción de división de condominio, que es imprescriptible. La reivindicatoria, que es la que tiene todo titular de dominio para recuperar su titular de su dominio, la acción confesoria, la negatoria, la acción de deslinde, son imprescriptibles, pero se arriesga, el que va por acción reivindicatoria se arriesga a que lo reconvengan por usucapión. La petición de herencia, la actio petitio hereditatis, la acción de petición de la herencia que hace un heredero también es imprescriptible. La acción civil derivada de delitos de lesa humanidad también es imprescriptible, 2561. Hay otros ejemplos más, pero esos son por ahí los más relevantes. Que quede claro que la imprescriptibilidad es de excepción. Ahora, sujeto, curso, bueno, exigibilidad. Exigibilidad. A mí me está faltando un machete que me dice. La exigibilidad y la demandabilidad es la posibilidad de reclamar que la acción esté expedita para que el acreedor le está corriendo un tiempo útil, dice un autor. Le está corriendo un tiempo útil para demandar. Tiene todo para demandar y no demanda. Denme un minuto. Que había ser demandable, exigible, reclamable. ¿Cómo puede ser? Porque está muy bien. Un minutito. La prescripción está indisolublemente unida a la acción, que la acción es este componente del derecho que es el instrumento para pedir el reconocimiento del derecho, la acción de cumplimiento de su derecho. Dice, la acción que no nació no puede prescribir. Y si la acción o la exigibilidad, la famosa exigibilidad, está supeditada a un plazo o una condición, no es un tiempo útil para el acreedor para demandar todavía. Todavía no puede correr la prescripción, porque no es exigible, porque está suspendida por una condición suspensiva, resolutoria, suspensiva, o porque está supeditada su exigibilidad a un plazo. No es exigible todavía. Es la posibilidad jurídica de ejercer su potestad. Y Salvat dice, comienza a correr desde el crédito existe y puede ser exigido, aunque no sea líquido. O como ha dicho la jurisprudencia, Potier, la acción, desde que la acción puede ser ejercida.
Pottier dice, el tiempo de prescripción no puede empezar a correr sino desde el día en que el acreedor ha podido intentar su demanda. El Código Español, el tiempo de prescripción para toda clase de acciones se contará desde que pudieron ejercitarse. Y después la Corte, la prescripción es inseparable de la acción, nace con ella y empieza a correr desde el momento en que aquella surge. A los efectos del comienzo de la prescripción basta que la deuda sea exigible en el sentido de reclamable o demandable. Mientras el titular, el derecho o la obligación no es exigible, no existe ni puede existir inacción del titular de algo que no tiene acción todavía el acreedor. Y a contrario sensu, el otro principio dice, es que la acción que no nació no puede prescribir, es decir, aunque la obligación exista y todo, pero si está sujeta a una condición o un plazo, no es exigible. Existe, pero no es exigible todavía. El inicio, este es el famoso tema del inicio del término de prescripción, del dies a quo, cuando empieza a correr la prescripción. Dice, el inicio es independiente y el tema ahora viene con el tema de que el acreedor puede no conocer que tiene un derecho, no conocer exactamente si, por ejemplo, si es responsabilidad civil, la entidad del daño, puede no saber qué causó el daño, puede no saber quién lo causó. Ayer salió en el diario que a un muchacho lo atropellaron en una moto, como sucede, y Sí, en Vélez Sarsfield. lo chocó, Mario se Bravo. fue. En Mario Bravo y Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield, sí. Hay estos que se escapan. ¿A quién demando? ¿Puedo demandar ya? No, tengo que esperar la causa penal eventualmente y las averiguaciones. Tenemos, aunque sea la patente del coche, para ver quién es el titular de dominio. Entonces yo no tengo todos los elementos todavía para demandar. Es un conocimiento, el que se le pide al acreedor es un conocimiento razonable. Y en el otro extremo está una grave imprudencia o desatención en sus negocios por parte del acreedor, de que ha sufrido un bien o su persona ha sufrido un daño, pero por ahí no sabe, con productos elaborados, que por ahí y esto hay un tema importante que lo vamos a ver en la parte de responsabilidad, cuando los daños, con productos elaborados, cuando los daños se muestran, si la aparición del daño, el conocimiento del daño es el que marca el punto de arranque y de inicio de la prescripción de la acción de daños y perjuicios, y los daños aparecen 20 años después, y secuelas de daños que van, el famoso íter dañoso, no, ahí mezclé, pero bueno, lo que digo, por ejemplo, talidomina, sí. Esto se da también con los vicios ocultos de una propiedad, por ejemplo, cuando empieza a correr desde el día que conozco esta humedad dentro de la casa. Empieza a correr desde ese día. Desde el día que se conocen los vicios, exactamente. Y la inacción también a partir de ese día. Sí, exacto. Y tienen un plazo de caducidad, ahí está el vicio oculto, la garantía de ruina, también, que sea la locación de obra, que tienen también un plazo de caducidad. Ah, ok. Que antes era muy chico, ahora es un término más largo. Entonces, cuando hay un artículo de la ley de Goldenberg que dice, ¿qué pasa con la prescripción de los daños provocados, por ejemplo, por las pruebas nucleares? Hoy siguen naciendo gente con problemas de cáncer en Chernobyl. Los efectos de la radiación atómica también se verificaron años y años posterior a Hiroshima y a Nagasaki. La talidomina. La talidomina la tomaban, era una medicación que se le daba a las mujeres embarazadas en la época, en los años 60, 61, 62.
para evitar algunas pérdidas o abortos, etc. Y resulta que a consecuencia de la talidomina, 9 meses después, los chicos nacían sin los brazos, nacían con las manos acá arriba del hombro, o los pies abajo de la cadera. Yo soy más o menos de esa época, y mi madre esto lo tenía muy presente. Y yo me acuerdo de chica que en un club que íbamos había una chica con este tema. Este tipo, los daños producidos por el desarrollo de la ciencia y de la técnica, a veces, digamos, tenemos que ver bien cuándo se tuvo efectivo conocimiento del daño y la posibilidad de demandar. Y otra cosa que es muy interesante que también habló, que si es por el tema del tiempo para demandar, cuando se conoce, cuando se puede accionar, el peluquero Roberto Piazza, lo digo públicamente porque él lo dijo públicamente, que fue abusado, creo que por un pariente, y eso produjo una modificación en la ley, en el Código Penal, la ley Piazza, para que cesada la minoridad y la incapacidad, se pueda accionar por delitos contra la integridad sexual. Y fue por este precedente, por este caso de Roberto Piazza. El tema, dice, decidían, dice, a ver, la fecha de conocimiento, que conoció, y la ley muchas veces en el punto de arranque, en muchas situaciones, que son varios incisos, dice, cuando conoció o pudo conocer. Conoció o pudo conocer. ¿Por qué pone esto? Dice, lo pone, si bien podría parecer un poquito equívoco, lo pone para reclamar una diligencia razonable por parte del acreedor. Porque si el acreedor, estamos hablando de estas situaciones dudosas, yo me intoxiqué, a que tengo una descompostura feroz, y me intoxiqué, ¿con qué buscar? Es particularmente controversial para la medicina los casos de intoxicación, porque es una cosa como infinita en la búsqueda. Por la comida, si fui a comer a un restaurante y había una mayonesa de ave, la mayonesa, la salmonela de la mayonesa, o por ahí mi descompostura porque había por ahí hay un gas tóxico en mi casa. ¿A quién demando? ¿Al del restaurante? Si alquilo al propietario por las instalaciones? ¿Conoció o pudo conocer? ¿Conoció o pudo conocer? Entonces, cuando hoy tenemos un artículo que habla que la prescripción empieza a correr cuando la obligación es exigible, pero en el Código de Vélez no había esto, por eso se desarrolló tanto esta casuística. Primero, aparte de que el Código decía, a partir de la fecha del título, decía, entonces con lo cual lo de título no nos cerraba, porque ¿qué? Solamente se refiere a las obligaciones que están documentadas, contractuales y documentadas, nada más. Entonces la Corte zanjó en algún momento esto diciendo la obligación la obligación del deudor, desde el término de la prescripción de las acciones comienza a correr desde que la obligación del deudor sea exigible para el acreedor, es decir, desde el día en que éste puede ejercer la acción correspondiente, pidiendo el pago de la deuda o el cumplimiento de la obligación. Los ejemplos, por ejemplo, repetición en el pago de lo indebido desde que se hizo el pago. Cobro de honorarios profesionales, sale la sentencia, se regulan los honorarios de la doctora, los que quedarán serán exigibles dentro de los 10 días, hay que pagarlos dentro de los 10 días. Y si no tiene fecha de cumplimiento, desde que la resolución quede firme. Vicios redebitorios, el plazo empieza a correr desde el que el comprador tuvo o pudo tener conocimiento de los vicios de la cosa. Este conocimiento
se presume desde que recibió la cosa. Eso para los redivitorios. Pero hay vicios que se manifiestan a posteriori. Cuando una cosa es nueva y es pensada, no sé cuál inciso era, pensada como una construcción de larga duración, hay defectos que se muestran con el uso de la cosa. No son los famosos ocultos o aparentes. Vos recibís, y en Mar del Plata, en realidad este tema está bastante, porque ahí es muy importante en Mar del Plata, la industria de la construcción, la actividad de la construcción es muy importante, pero hay construcción 10 puntos y construcción 5 puntos. Y estamos viendo algunos casos de edificios terminados hace 5 años que tienen unas grietas, que tienen grietas en el envolvente. Bueno, estoy trabajando un tema de grietas en el envolvente, problemas de filtraciones, y es una propiedad recientemente entregada. En el caso de daños y perjuicios, les quiero mencionar lo siguiente, que la prescripción, la acción de reclamo de indemnización de daños y perjuicios por actos ilícitos, comienza también a partir de la verificación y del conocimiento del daño. También se ha dicho que puede ser el momento del hecho dañoso. Esto tiene que ir de la mano con que en el momento del hecho dañoso se refiere a los daños que se provocaron en ese momento. La prescripción empieza a correr a partir del conocimiento que se tenga del daño. Dice, el punto de partida de la prescripción de buscarse en el momento a partir del cual la responsabilidad existe y ha nacido la consiguiente acción para hacerlo valer. Comienza a correr de la fecha en que se produce el daño, que en casi todos los casos es la misma fecha del hecho ilícito. Pero vamos a prepararnos para que no. Hay daños, primero que hay daños, derecho francés habla desde la manifestación del daño o su agravación. Manifestación o agravación. Y también el derecho francés trae López Herrera, dice, o de la consolidación del daño inicial o agravado. Sí, se determina en ilícitos viales, que es un ejemplo tan remanido, bueno, porque hay daños a las cosas y daños a las personas, ¿no? Daño en la integridad psicofísica y tal. En ese momento, los daños son el parabrisas, la parrilla del auto, el guardabarro el guardabarro el otro, bla, 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 bla. ¿Hiciste algo? No, no me hice nada, qué suerte, qué suerte. A los 3 meses tiene el efecto látigo, porque la chocaron de atrás, y tiene un problema feroz, tiene mareos, problemas en las cervicales. Ese daño nació ahí, nació en ese momento que se manifiesta, empieza a correrme a mí el plazo de prescripción desde que, el día que dije y me tuvieron que poner el cuello, ese día empieza a correr la prescripción de ese daño. Lo de los guardabarros y las ópticas y todo eso ya empezó a correr antes, el mismo día. Esto es un daño sobreviniente, que es diferente al daño futuro. Si yo en el accidente me lastimé la cara y el cuerpo y esto amerita que en el futuro yo me tenga que hacer cirugía plástica reparadora, eso es daño futuro. Pero que, digamos, es futuro, pero la causa ya está en el momento, pero el nexo, la relación de causalidad es con el hecho ilícito. Claro. Y hay veces, por ahí teóricamente es más fácil decirlo, pero hay veces que también dice lo que quiere decir al traer el derecho francés, con esto de consolidación, que es como ver todo el íter, porque hay un daño, y por ejemplo, hay un daño que el daño futuro todavía no se verificó, pero tiene, digamos, relación de causalidad con un choque por detrás. Bien.
va a ser un daño a indemnizar. Yo ya lo puedo pedir en la demanda. Y lo mismo que la cirugía reparadora. Pero si yo a los 6 meses también empiezo, por ejemplo, el ejemplo era con cefaleas y un cuadro depresivo y fóbico a la siniestrosis postraumática, eso ya es un daño sobreviniente. Y, dice López Herrera, en su caso, si es el momento procesal, se puede denunciar la existencia de un hecho nuevo. Señor juez, durante este proceso se está agravando el daño o hay daño sobreviniente. Hay nuevos daños, señor juez. Esta persona está cursando hace un mes un proceso depresivo importante, que no estaba cuando se redactó la demanda. Acá tengo un dictamen médico, un dictamen de psiquiatra, esta persona está con un cuadro depresivo, cefaleas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, y va más allá de López Herrera, si terminó el juicio y aparece otro daño, puedo iniciar otro juicio. Ahí después se terminó el juicio, bla, 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 por este daño, uy, ahora apareció otra cosa, la depresión, supongan el mismo ejemplo, pero que la depresión aparece después que termina el juicio. Bueno, a partir de que aparece esa depresión, se torna exigible la reparación del daño producido por ese daño psíquico que es la depresión. Dice, y puedo iniciar hasta otro juicio. Dime, sí. Entonces, en una misma demanda, yo puedo tener varios varios plazos de prescripción diferentes por los distintos hechos que invoco. Sí, y sí. Claro. En general, por ejemplo, pero algunos dicen, el acreedor también va a decir que por ahí, que este no es un daño nuevo, sino que es consecuencia de otro que se venía desenvolviendo. Es una cuestión de hecho. Claro. Bien, el acreedor puede decir, no, este daño no es nuevo que apareció ahí, que no. Este daño tiene relación de causalidad con los primeros daños, con los planteados en la demanda, y les corre la misma prescripción que la demanda. Él puede llegar a decirme el acreedor para decir, no lo reclamaste, se te prescribió. Claro. Entonces, esto de ver el daño consolidado es importante, porque hay daños permanentes. Hay el famoso íter dañoso. ¿Dónde decía lo de consolidación? Consolidación del daño inicial o agravado. Me tengo que apurar un poco, ¿no? Dice, en principio, dice la Corte, si bien el comienzo de la prescripción no puede supeditarse a la discreción del acreedor, exige en cambio su conocimiento del hecho generador de la acción mediante una razonable posibilidad de información. Yo hice foco en esto y faltan varias cosas. El curso de la prescripción, con todo esto lo pueden... el curso de la prescripción puede verse afectado por dos situaciones, la suspensión de la prescripción y la interrupción de la prescripción. Yo, como el tiempo se me fue un poco, voy a contarles las novedades. Es muy simple, la suspensión ya saben, que producida la causal de suspensión, el matrimonio, por ejemplo, hace que durante la vigencia del matrimonio no corran la prescripción entre deudas que tengan marido y mujer. Y entre las deudas que tengan marido y mujer durante la vigencia del matrimonio no les va a correr la prescripción a ninguno de los dos. Hoy el Código Civil y Comercial se agrega a la suspensión, las causales eran matrimonio, tutela, curatela, la interpelación, la constitución en mora en forma auténtica le llamaban, hoy le llamamos interpelación judicial, el requerimiento categórico del acreedor para que el deudor le pague, Hoy se agrega a eso
Se agrega el pedido de mediación, también que se va a suspender el curso de la acción civil desde que se notifica la audiencia o desde que se hace la audiencia lo que ocurra primero. O sea, las clásicas de matrimonio, tutela, curatela, indivisión hereditaria, vamos a leerlos acá, entre cónyuge, entre convivientes, se le agrega esto de la convivencia, entre personas incapaces con capacidad restringida, se le agrega acá, se le cambia patria potestad por responsabilidad parental o medidas de apoyo. Mientras subsista esta situación, entre estas personas no corre el curso de la prescripción de las deudas y los créditos que entre ellos pudieran tener. Se le agrega como novedad el inciso D que en las personas jurídicas no corre la prescripción entre las personas jurídicas y sus administradores o los órganos de fiscalización de la sociedad, interno de la sociedad. La sociedad, el administrador y los órganos de fiscalización. Mientras la sociedad esté activa, no corre la prescripción entre ellos, ahí interna. Esto no es respecto de terceros contra la sociedad. El heredero con responsabilidad limitada respecto de los reclamos que tienen por causa la defensa de los derechos sobre el acervo hereditario. El texto de Vélez era mejor. Me tuve que ir al archivo viejo de Vélez. Esto es cuando se trata de los deudas y créditos que el heredero es acreedor del sucesorio, o a la inversa, el sucesorio acreedor del heredero. Y ese heredero que administra la herencia, digamos, estos créditos, ¿qué es lo que se suspende? Estos créditos del heredero contra la herencia que administra. No puede ser actor y demandado a la vez. Y como aceptó con beneficio del inventario, no hay extinción por confusión. Los patrimonios están separados. Entonces no se puede invocar la confusión. Repito, durante la indivisión hereditaria se suspenden los reclamos del heredero contra la sucesión y de la sucesión contra el heredero que administra, en un claro conflicto de intereses. Por eso se suspenden las acciones. La interrupción, la novedad importante, la interrupción, acá se agrega el derecho de retención. Siguen las clásicas. Ya no dice demanda, sino dice petición judicial. Dice reconocimiento por parte del deudor, someter la cuestión a árbitros o amigables componedores, y ahora el derecho de retención. Digo, ¿y esto? ¿De qué se trata? Cuando se está ejerciendo, el derecho de retención es aquel que el tenedor de una cosa ajena la retiene hasta lo que le sea pagado por lo que se le debe en razón de la cosa misma. El tallerista, el que arregla la computadora, es el acreedor. Yo soy deudora y pretendo llevarme la computadora sin pagarle. Entonces, el otro me dice, no, ejerzo mi derecho de retención. A partir de que yo ejerzo el derecho de retención, se interrumpe el curso de la prescripción de este crédito. ¿Por qué? Porque el deudor, al consentir el ejercicio del derecho de retención, lo reconoce. Y el reconocimiento causa la interrupción de la prescripción. Repito, cuando se ejerce el derecho, el acreedor retentista retiene que es hasta un resabio de venganza privada, de justicia por propia mano, siempre se dice el derecho de retención, ¿no? El retentista retiene, valga la redundancia, la cosa, y el deudor, ¿qué hace? El deudor no dice nada, no impugna, lo que fuera, no te debo, lo que te pagué, lo que fuera. El deudor no dice nada, está reconociendo la legitimidad del ejercicio del derecho de retención, y como reconoce, el reconocimiento es una forma de interrupción de la prescripción. Es interesante cómo el código también recogido los reclamos que se hacían respecto de hacer una concepción más amplia
porque el Código Civil de Vélez decía la demanda. La demanda es un término técnico, que en derecho procesal de una demanda, bueno, ¿qué es una demanda? Bueno, dame el 330 del Código de Procedimientos y te digo lo que es una demanda, que los sujetos, la petición, el objeto, la prueba, un acto es una palabra con una dimensión técnica. Lo que se quería decir no era demanda procesalmente hablando, sino cualquier actividad judicial del acreedor que trasunte claramente su voluntad de mantener vivo el derecho. Y en eso no solamente es la demanda, que es el acto, lo que se le está pidiendo al acreedor que demande, que mantenga vivo el crédito, sino que el acreedor también va a tener efecto interruptivo, las pedidas de medidas cautelares, el beneficio de litigar sin gastos, pedir una prueba anticipada, a la exhibición de algún objeto, de alguna cosa mueble, algo que necesite para completar la demanda. ¿Qué más? La prueba anticipada, algún testigo de una persona mayor que declara en forma anticipada, no solamente la demanda estrictamente hablando, que incorpora la posibilidad de interponer esta demanda interruptiva en las 2 horas de gracia previstas en el Código de Procedimientos, y aunque la presentación tenga defectos formales, o algún problema de personería o de capacidad para estar en juicio, o sea, una visión más amplia que demanda, dice petición judicial. El reconocimiento, también como acto unilateral del acreedor, en el sentido de que reconoce estar obligado para con el acreedor. Entonces es justo, es razonable, que ese reconocimiento por parte del deudor de estar obligado ocasione la interrupción del curso de la prescripción a favor del acreedor. Ni la suspensión, ni la interrupción propagan, digamos, los efectos más allá de las partes. Esto lo dice expresamente en alcance subjetivo, en suspensión 2540 y en interrupción 2549. La suspensión de la prescripción no se extiende ni a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles, en cuyo caso sí es el famoso efecto de las solidarias de propagación de efectos. Y la interrupción no se extiende ni a favor ni en contra de los interesados, excepto que se trate de obligaciones solidarias o indivisibles. Los efectos cuando se hace una actuación judicial, una demanda que tiene efecto interruptivo, esto da lugar a bastantes cuestiones. Hay algunos tribunales, esto si yo, dice, ¿empieza cuándo el efecto interruptivo? ¿Desde cuándo? Desde que interpongo la demanda, el cargo, lo que llamamos el cargo, porque aparte el cliente va a preguntarnos a nosotros, el cliente no sabe los plazos de prescripción, lo sabemos nosotros. Ay, no sabe, y le digo, ¿y cuándo? Con un hilo de voz, a veces con miedo, pregunto, ¿y cuándo pasó esto, señora? Y como hace 5 años. Bueno, a ver qué era, bum, 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 a ver si no está prescripta. Ay, falta una semana, y yo tengo que hacer un juicio de mala praxis médica, ginecológica, de una semana. Imposible. Entonces, va a ser una demanda defectuosa la mía. Por ahí, digamos, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a pedir ya el secuestro de la historia clínica, diligencia preliminar, prueba anticipada. Señor juez, mire, pasó esto, los hechos más o menos, por favor, me da un mandamiento, voy con un oficial de justicia a tal clínica, a tal hospital a traerme la historia clínica. Bien, eso con él, digo, y interpongo también para interrumpir la prescripción. O me pongo a hacer la demanda y me faltan elementos. No conozco el nombre de todos los médicos, no conozco el nombre de todos los médicos, no tengo la historia clínica, no puedo poner los montos. Señora, ¿usted es casada? Sí, ¿tiene chicos? Sí, bueno, ¿me trae las partidas de los chicos? Si digo que tiene hijos, tengo que llevar las partidas, digamos.
Ay, no sé dónde las tengo, doctora. Bueno, hoy las pido online, pero armar una demanda, entonces esta demanda va a ser defectuosa. Señor juez, interpongo esta demanda, le ponemos en el sumario al solo efecto de interrumpir la prescripción. Después la arreglo, antes de dar traslado, obviamente. Después la arreglo. Pero acá yo le muestro mi voluntad de demandar la reparación de este daño. Doctora, entonces la suspensión corta el plazo, pero lo retoma una vez que esa suspensión se levanta y la interrupción vuelve a foja cero, digamos. Exacto, sí, no lo dije de apurada porque veo que... No, quería ver si era así, Sí. si lo estaba pensando bien. Sí, perfecto. Hay otra cosa que me estoy olvidando. Dos palabras sobre caducidad. Ahora se legisla la caducidad. Vélez Arfiel no la había legislado para nada. Se pueden hacer caducidades, la caducidad extingue el derecho por el no uso. Eso es la caducidad. Extingue el derecho por el no uso. Extingue el derecho que no se ha ejercido. Eso dice Calvo Costa. Extingue el derecho que no se ha ejercido. No, a diferencia de la prescripción, no le afecta, no está sujeto ni a suspensión ni a interrupción. A diferencia de la prescripción, se pueden ampliar convencionalmente los plazos de caducidad. Y con todo, dice López Herrera, pero la ley no dice que no pone máximos. La caducidad, si es de origen legal, que hay muchos casos de caducidad, en lo que vos decías de los vicios es el 1055, las caducidades de origen legal el juez las puede decretar de oficio, las otras no, las va a invocar la otra parte. Acá habíamos hablado que no se pueden poner términos de caducidad en fraude para escapar a la prescripción, lo que habíamos hablado que se vinculaba con la renuncia a la prescripción futura, el 2568. Y el juez, pueden las partes hacer modificaciones a la caducidad siempre que se traten de derechos disponibles, que no esté involucrado el orden público. La dispensa de la prescripción, que viene del Código de Vélez también, dispensa es perdón. Al acreedor se le cumplió la prescripción, pero digamos que hay una situación cercana a la imposibilidad, a mediado una imposibilidad, absolutamente ajena a su voluntad. Dice, cuando maniobras dolosas, ahora dice maniobras dolosas a secas, antes decía maniobras dolosas del deudor, con lo cual podés que terceros hayan hecho las maniobras, o imposibilidad de hecho, que él le hubiera impedido al acreedor accionar. En ese caso tiene 3 meses para pedir la dispensa de la prescripción. Y tiene 6 meses para accionar, para reclamar. Tiene esos 3 meses para decir, señor juez, pasó esto, me secuestraron. Me secuestraron, no pude ejercer mis derechos. ¿Son 3 meses, doctora, o 6 meses? El código dice 6. Son 3 meses para decirle al juez, después de que se cumplió el plazo, 3 meses para solicitar la dispensa. Y 6 meses, o sea, 3 meses más, para pedir, para accionar. Ah, ok, por eso dice 6, listo. Exacto.
Y termino con que el tema de los plazos de prescripción en curso al momento de sanción de la nueva ley. No es tan complicado. A ver si me olvidé de algo. La prescripción se puede invocar por vía de acción o por vía de excepción. Ahora, no solamente por vía de acción, el acreedor puede necesitar invocar que un juez declare que una deuda que él tenía está prescripta. Esta declaración acción declarativa de certeza que está en el artículo 230 y no sé cuánto del Código de Procedimientos. También, ahí el acreedor seguramente va a ser citado, obviamente. Lo que puede suceder a la inversa, que ante la demanda del acreedor, el deudor oponga la prescripción con la forma de una excepción, que va a ser una excepción de fondo, prevista en las leyes de fondo, un hecho o acto impeditivo del reclamo del acreedor, y va a ser resuelto en sentencia definitiva. En la sentencia al final, porque alguien va a decir se te prescribió, el otro va a decir no, interrumpí con esto, interrumpí con lo otro, o se suspendió porque nos casamos, o lo que fuera. Entonces hay cosas que probar. Entonces es el juez, el juez el que va a establecer si se ha verificado o no la prescripción del crédito. Respecto, dice 2537, que trata del supuesto de que, como nos ha sucedido, que al momento de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial había plazos de prescripción en curso, y se rigen, obviamente, por el Código Civil de Vélez. Las reglas que surgen de este artículo son que todo va a tender, después que lo terminás de leer, a que se va a tomar en cuenta el plazo que suceda antes de prescripción, lo que suceda antes, y que dé por prescripta la obligación. Las obligaciones que han empezado, cuyo curso de prescripción, el curso de la prescripción se está desarrollando, se rigen por la ley vieja, salvo que por la ley nueva se prevea un plazo menor, en cuyo caso se va a contar el plazo menor, pero vos lo contás desde que entró en vigencia el Código Civil y Comercial, desde el 1 de agosto del 2015. Y aún así puede ser que el plazo de la nueva ley termine antes que aquel plazo de la vieja ley, en cuyo caso se va a estar al que termine antes. Ahora lo leo. Los plazos que estén en curso al momento de entrada vigente de la presente ley se rigen por la ley anterior. Bien. Sin embargo, si por la ley anterior se requiere un tiempo mayor que el de la nueva, por ejemplo, quedan cumplidos una vez que transcurra el plazo más corto, el plazo nuevo. Obviamente el plazo nuevo, la ley nueva empieza a aplicarse a partir de que salió, 1 de agosto. Esto es a partir de la entrada en vigencia de nuevo. Excepto que el plazo de la ley antigua, no importa si era más corto o más largo, pero termina antes que el nuevo plazo. Entonces el plazo que primero termina es el plazo que se va a tomar. Suena un poco complicado, pero no lo es. ¿Sí? Lo volvemos a leer. Los plazos que vienen corriendo se cuentan por la ley vieja. Salvo si el nuevo plazo es más corto, lo voy a tener en cuenta y lo voy a tener en cuenta a partir de que entró en vigencia la ley que establece el nuevo plazo. No puedo, obviamente, tomar otro momento. Excepto que el plazo de la ley antigua, a pesar de que hasta por ahí era más largo, pero va a terminar antes que el nuevo, entonces se va a tomar el que finalice antes. Es una cuestión matemática. Sí, yo me hice toda una línea como de tiempo, pero bueno, tenemos que tener en cuenta, ahora había por ejemplo, ¡ay, hola! ¿Qué pasó? Estamos acá, estamos.
Estamos acá. Estamos, ¿eh? Ah, me toqué, me apareció Google. Bueno, No, no, acá estamos. entonces, siempre la ley quiere liquidar, digamos, volvemos al fundamento de la prescripción. Bueno, que se liquiden las situaciones de incertidumbre, eso es lo que busca la ley. Y, ¿cómo era? Bueno, nada, había en las notas, si alguno quiere fijarse en las notas de Vélez Sarsfield, ahí es muy, muy interesante lo que dice respecto de la prescripción liberatoria y sobre todo que es una de las instituciones más importantes por el tema de la seguridad jurídica. Siendo las 18:26, bueno, cualquier cosa, escríbanme, si que algún material que le falte o algo que no entiendan o si quieren. Bueno, mañana el examen es el martes. Martes 16:45 por la plataforma. Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo tiene el examen? No lo definimos todavía. Okay. Pero No, para saber, porque ahora son 10 preguntas, algunas de desarrollo, otras no, para Sí. tenerlo más definido, y no sabemos todavía cuánto tiempo va a haber para realizarlo. En la consigna cuando se mande les vamos a poner, no hemos tenido quejas con el tiempo, algunos sí, pero son los menos. Entonces, cuando yo veo que los que son muy pocos los que se quejan del manejo del tiempo, digamos es democrático, digamos, la mayoría no ha tenido problemas. Por ahí hay que saber administrar el tiempo, hay que estar concentrado, leer bien la consigna, no ser atropellado, ver bien, pim, pum, una vez, otra vez, otra vez. Yo voy a tratar de no hacerlo secuencial, porque ya de por sí el sistema mezcla todos los órdenes. Lo que para vos es la opción B, para el de al lado es la opción No, C. y eso está perfecto, pasa que esto de la secuencialidad nos pone más nerviosos, sinceramente. Sí. Uno en un examen presencial puede elegir la pregunta por la que quiere empezar, Sí. y más que nada es por eso. El trabajo es particular. Sí, no, pero se entiende, porque el trabajo práctico para el campus, sí, mañana 16:45. Y va a estar en la está al sección final, 17, dijeron. exacto, al final de la sección 17, exactamente. Pero escríbanme al campus y si es necesario armamos un Zoom o una reunión. Medio complicado, tenemos todos los días clases. Mañana, jueves y viernes clase. Y el lunes es feriado. Y yo el lunes es feriado, Es feriado. Es 12 de octubre el lunes. Claro. Mañana 17:30 tienen la clase con Rodríguez Arauco de dinerarias. Bueno, no, estoy viendo un segundito qué tengo que hacer yo, pero para decirles si me quieren, mándenme mensajes si necesitan algo. Ustedes tienen examen, pero yo el viernes a la tarde, El viernes a la tarde tenemos clase de modos de extinción también con la doctora Hugo. Y terminan a las 5. No, a las 6:30, 6:15. Es 16:45. Bueno, 6:15, sí. Cualquier cosa, si quieren, le dicen a la doctora Moreno Uruguay y ella me llama y yo me meto en el aula. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer una pregunta antes que se vayan todos o que se vaya usted en realidad. Me bajé el libro de caso porque veo que lo nombran mucho y que lo tienen como un referente. Este tema de prescripción también lo puedo leer de ahí, porque hay cosas que están desactualizadas. Sé que hay cosas que no, pero bueno, le pregunto. La verdad que se explica muy bien. Yo tengo el de Calvo Costa también, que explica también muy claro, pero la verdad que me llamó la atención, porque es un libro de hace muchos años. Sí, y bueno, yo lo tuve de profesor acaso, un caballero, un señor, te daba una tranquilidad para dar examen, quédese tranquila, no sé qué, era todo, y el doctor Tejerina, brillante también. El libro, yo lo tengo, el mío viejo, que yo de haber dado obligaciones en el año 81, 82,
y me compré la edición nueva de la ley, pero sí, porque obviamente, bueno, viste, trabajar con el Código Civil y Comercial, con todas las modificaciones, pero lo que es fundamentos, exigibilidad, todos esos temas así importantes, orden público, fundamentos, está perfecto. Está perfecto. Y los casos raros, esto, que el heredero, que nadie lo explica mejor que él. Sí, eso lo vi, lo leí. Sí, es muy bueno. Cualquier cosa me le dicen a la doctora Moreno Uruguay y yo entro a la clase. Perfecto. Muchas gracias. Y no nos vemos después del examen, ojalá nos veamos muchos. Claro que sí. Dale, Gracias. cualquier cosa a su disposición. Adiós. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta Gracias, luego. hasta luego, Chao, doctora. doctora. Muchísimas gracias.